soy Jimena. Bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube, donde vas a escuchar historias en español con lenguaje sencillo y mucha repetición para que absorbas el idioma. La historia de hoy te la trae María Mejías, que es una profe de español que vive en Barcelona. La historia de hoy es un poco distinta, porque es un nivel avanzado, es larga, te lo aviso, pero es muy interesante y creo que te va a dar hambre después de oírla. Por eso va a ver la historia. La historia solo está una vez el día de hoy, ¿de acuerdo? Va a estar con subtítulos en español y en inglés. Si quieres repetirla para volver a escuchar y así absorber todas las palabras nuevas y las expresiones nuevas que hay, puedes volver a poner el video desde el principio, pero no leas ningún subtítulo, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos. Hola María, bienvenida. Gracias por estar Hola, aquí. encantada, gracias por invitarme. Cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, dónde te pueden encontrar si quieres, si quieren buscarte las personas que nos oigan. Ujú. Bueno, yo doy clases en un programa de Study Abroad en Barcelona. Study Abroad es como el equivalente al programa Erasmus, pero con universidades de Estados Unidos. Ujú. Entonces, pues mis estudiantes son de nivel universitario, que vienen aquí un semestre. Los y las que tenemos ahora llegaron a principio, bueno, el 7 de enero y se van a finales de abril. Entonces, así, eso es un semestre para ellos. Ujú. Luego vienen más en verano y luego otro grupo en otoño. Pero el más Ay, numeroso es este de primavera. Ujú. oye, qué interesante. ¿Solo les enseñan español a No, estos chicos? no. Es un programa como Erasmus. Entonces, cada uno estudia su carrera, cada Ujú. una, y vienen a hacer un semestre. Estudian con nosotras, en mi centro, en inglés y en español, y también en las universidades de Barcelona. Bueno, María, nos vas a contar tú hoy una historia. ¿De qué se Ujú. trata? Cuéntanos. Pues mira, voy a explicar el viaje de estudios que hacemos a principio de semestre, cada semestre con eh, nuestro estudiantado, y vamos a la provincia de Tarragona, vamos a la ciudad de Tarragona, hacemos una visita guiada. También vamos a un taller de castells. Los castells son las torres humanas típicas aquí en Cataluña, que luego se pueden ver en las celebraciones, pues de las fiestas de los pueblos, de las ciudades, etcétera. Y luego también visitamos el monasterio de Santas Creus, que es un monasterio cisterciense muy, muy famoso aquí. Ujú. Y bueno, por último, vamos a hacer una comida tradicional, a tener una comida tradicional que en primavera es una calçotada, se llama. ¿Sabes qué son los calçots? Es mi comida favorita de Tarragona y yo también voy todos los años a Tarragona una vez a comer calzots. Sí, sí, Ujú. sé. Pues eso. Pues esta es lo que te quería explicar, la anécdota que os ¡Ay! quería explicar. Cuéntanos, por Fue favor, me todo. encanta. Una Ujú. cosita, cuidado Sí. si nos ves porque te va a dar hambre después de Ujú. este video. Vale, vamos, María. Bueno, pues el viaje, como digo, consiste en varias partes. Vamos 2 días y pasamos una noche fuera. Entonces, la visita de Tarragona es muy interesante porque Tarragona, ahora, en el presente, no es una ciudad muy importante, porque es una ciudad pequeña, más bien. Es importante por el puerto, porque llegan barcos petroleros que no pueden llegar a Barcelona porque el puerto de Tarragona es más profundo que el de Ujú, Barcelona. ujú. Pero por lo demás es una ciudad pequeña y es menos importante, pues que otras ciudades de España. Pero hace 2000 años era una de las ciudades más importantes del Mediterráneo, una de las ciudades más importantes
de las polis más importantes del Imperio Romano y Ujú, se llamaba Tarraco. ujú, Entonces, es muy interesante porque hay restos del foro, hay restos del anfiteatro, ¿sí? Como donde luchaban los gladiadores, pues hay sí. restos. Además, también en el anfiteatro hay restos de una iglesia católica, porque allí en el anfiteatro los romanos pues mataban, sacrificaban a los cristianos y luego por eso hicieron allí una iglesia. Bueno, y entonces esa es una parte del viaje. O la otra Ujú. parte, otra parte es que vamos al monasterio de Santas Creus. Es, Un momentito, perdón que te interrumpa. sí, María, tú dijiste, vamos al monasterio de Santas Creus. sí, ¿Quiénes vais al monasterio de Santas Creus? ¿Los pues al monasterio. estudiantes y los profesores o solo los estudiantes? ¿Quiénes vais? Pues vamos todos, estudiantes y profesores, acompañantes. Ujú, Normalmente vamos en autobuses a todo ujú, el viaje desde Barcelona, salimos desde Barcelona ujú, y en cada autobús van pues un grupo de estudiantes y tres personas de la organización de mi escuela, ¿no? De mi centro. Entonces, Santas Creus es muy interesante, también es un monasterio cisterciense, es de la época medieval y bueno, hay restos solamente, ya no vive nadie, hace ya, no recuerdo exactamente, ujú. pero creo que hace como unos 100 años que no viven monjes, no quiero, a lo mejor me equivoco, lo siento si no recuerdo mal. No pasa nada. Pero es muy, muy interesante porque en la época medieval la cultura estaba en los monasterios. La gente del pueblo era analfabeta y Una entonces, pregunta. pues, ¿sí? Perdona, tú dices que en la Edad Media la cultura Ujú. estaba en los monasterios, monasterios. Entonces, la cultura no estaba en las calles, la cultura no estaba en el pueblo normal, Ujú. estaba con los monjes, con la iglesia. Sí. Exactamente. O sea, la cultura estaba limitada, digamos, a Ujú, monasterios, al ámbito principalmente de la iglesia. También había nobles, pero bueno, en este caso era la iglesia. Era un monasterio, como digo, cisterciense. Y ujú, entonces, en la época medieval, no había editoriales como ahora y, bueno, mucho menos internet, obviamente. Y no. entonces la cultura, o sea, los libros se escribían manualmente, se copiaban manualmente y Ujú, esto se realizaba principalmente en los monasterios. ujú, Entonces, este era un monasterio bastante importante en su época. Además, prueba de ello es que hay enterrados dos reyes de la época medieval, de la corona catalano-aragonesa o de la corona de Aragón. sí. Y entonces, bueno, no recuerdo los nombres de los reyes ahora, lo siento, pero eran reyes muy importantes y Ajá. bueno, están enterrados y uno de ellos con su esposa. Ok. Y bueno, es interesante. Luego hay una reproducción de cómo era el comedor, dónde comían, nos explican qué comían. Y yo lo recomiendo, es un lugar muy, muy interesante. María, una Entonces, pregunta. ¿Este monasterio está dentro de la ciudad de Tarragona o este monasterio está al sur? Perdón, no sé qué es sur y norte. ¿Al sur de la ciudad de Tarragona o al norte? ¿Por dónde está este monasterio? ¿O no sabes? pues este monasterio no tengo ni idea si está al norte o al sur o al Ok, este. No, al este no, que está el mar. Lo no. siento, pero está cerca de Tarragona. Eso sí, Vale, está aproximadamente unos 40 minutos en autobús, en vale. autocar, más o Ujú, menos, ¿eh? ujú, Y bueno, es muy interesante porque además a veces en el recinto del monasterio
hay paradas con productos tradicionales como, bueno, quesos hechos de forma artesanal, quesos y embutido típico de la zona, y miel y otros productos, y bueno, no forman parte del monasterio, Claro. pero están cerca. Y en el monasterio, además, pues es interesante ver que hay una zona que es el antiguo cementerio, Ujú. que no lo sabes, es como si fuera un jardín, pero están enterrados debajo los monjes, y luego también producían vino, ¿no? O sea, es bastante interesante. Oye, María, Dime. una pregunta. Sí, suena muy interesante. En este cementerio que dices que parece jardín, ahí estaban enterrados los monjes, están enterrados los monjes, y ahí también están enterrados los dos reyes de la corona Aragonesa. aragonesa catalana, en ese mismo cementerio o están enterrados en otra parte del monasterio. Sí, los reyes están enterrados en otra parte. Los reyes están enterrados en una tumba que está en la iglesia. Hay una iglesia dentro del monasterio y están enterrados detrás de lo que es el altar del monasterio, perdón, el altar de la iglesia. Ujú, Sí, fuera los que están enterrados son los monjes, y ujú, los monjes, excepto los abades. El abad ujú. es el jefe del monasterio, digamos, Sí. y entonces ellos están enterrados dentro del monasterio. En Ujú. algunos lugares es muy curioso, porque en algunos lugares está la tumba en el suelo y tú Ah, pasas y puedes pisar la tumba por encima. Es un poco extraño. ya. Algunos no, algunas hay tumbas en las paredes, pero algunas están en el suelo y lo ponen, ¿no? Y es un Sí. poco raro porque es como pisar una tumba. Sí. Eso lo Ujú. he visto yo en otras iglesias, en Irlanda o a lo mejor también en Ujú. Inglaterra lo he visto. Sí. Sí, bueno. Y los reyes están eso, en tumbas, y uno de ellos está en una tumba de un material que viene, es como una especie de granito, de piedra, que Ujú. viene de Italia, si no recuerdo mal, pero tiene forma de bañera, como una bañera de bañarse, sí. Y entonces este rey era muy gran, muy alto, y si no recuerdo mal era Jaime I, si no recuerdo mal. Vale. Creo que sí, que es muy importante en la historia medieval, porque conquistó los reinos, o sea, conquistó Mallorca, etcétera, ¿no? Ah, Entonces, bueno, era muy alto y no cabía en la bañera, en la tumba. Entonces le tuvieron que cortar los pies y se los pusieron al lado de las rodillas para poder cerrar la tumba. Y esto lo qué, descubrieron cuando abrieron la tumba hace unos años, y sí, es un poco extraño, ¿no? Bueno, principalmente es eso. Hay un ujú, vídeo que explica pues un poco todas estas cosas que estoy contando yo. Y es interesante porque además el recinto es muy bonito. No es solamente una iglesia, ujú, sino que tiene una parte con casitas ujú. alrededor, ¿no? Ok. Y es muy bonito de ver. Y Ah, entonces luego también es muy, porque son cosas como muy típicas de aquí, ¿no? Como por ujú, ejemplo los castells, los castells son castillos en español, castillos humanos, torres ujú, humanas. Y entonces vamos a Valls, que es una ciudad que también está como a 30 40 minutos de Tarragona, ujú, que allí es donde se originaron los castells. Ahora, por toda Cataluña hay grupos de castelleros, en Barcelona, en Tarragona, en muchas poblaciones. Pero nosotros vamos a visitar la colla, el grupo de los ujú. Xiquets de Valls, la colla Bella, o sea, el grupo antiguo de los Xiquets de Valls, de los chicos de Valls, se llaman. Y Sí. entonces nos explican cómo se construyen, cuál es un poco la ideología, digamos, que hay detrás. Una pregunta, María. Ujú. ¿Os explican cómo se construyen qué? ¿Cómo se construyen los castells? ¿O cómo se construye, no sé,
la comunidad de chicos que lo hacen o cómo se construye? ¿Qué os explican? Ujú. Pues nos explican un poco todo, Ok, nos explican cómo se construyen los castillos. ok, Y también un poco pues la ideología que hay detrás, ¿no? O sea, la vale, ideología, qué significan los castells. Es muy bonito porque aparte de que visualmente es muy bonito, la estética, pueden subir a mucha altura, ujú, como hacen como 8 y 9 pisos de personas, una persona encima de otra. Pero además, lo más importante es la filosofía que hay detrás. ok, Primero, que todos unidos hacemos piña. Piña, hacer piña quiere decir formar un grupo unido, compacto. ujú, Eso es muy importante. La unión hace la fuerza. Y luego también es muy importante que todo el mundo es valioso. Todas las personas, de todas las edades, de todas las complexiones, son importantes. Es qué importante la bonito. persona grande, fuerte, porque puede estar en la base para aguantar a todos los que suben. Ayudan también los niños, las niñas, porque al ser más de tamaño más pequeño, pesan menos y pueden subir más arriba sin Claro, eh, crear más presión en la gente que está abajo. Y cualquier persona puede ayudar a hacer piña. Hacer piña quiere decir en la base, estar en la base sí, y todos juntos, porque es muy importante para sostener a 8 o 9 personas, bueno, más de una persona por nivel. No hay nadie tan fuerte, ni siquiera un gigante sería capaz de aguantar tanto peso. Entonces es muy importante que haya mucha gente en la base, ujú, mucha gente haciendo piña, ujú, para que las personas que están sosteniendo, que son la base, que están ujú, sosteniendo a todos los que están arriba, no se sí, hundan. Entonces claro, tienen que estar muy juntos por delante, por detrás, sí, por los lados y por debajo para sí, evitar que esa persona se pueda caer caer, y caigan toda la gente que está encima. claro. Ujú, Oye, María, una pregunta. Yo he visto los castells, en un viaje a ujú, Tarragona precisamente, vi ujú, cómo uno de estos grupos estaban practicando formar el castell. Em, ujú. pero no me acuerdo. También hay chicas, dices que hay niñas, Sí, pero sí, también puede sí, haber chicas como tú o como yo, no solo son sí, hombres, sí. ¿no? Ok. No, 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 no. El Castell, o sea, estos grupos Ujú, son muy diversos y muy inclusivos. Por eso te decía ujú, que parte de la filosofía es justamente esa, que todas las personas son valiosas y todas las personas son necesarias. qué bonito. Las personas más pequeñas van más arriba, pueden subir más. Las personas más pesadas, digamos, más grandes de Ujú, tamaño, no pueden subir mucho, pero abajo ayudan, perdón, ayudan a que las personas, otras personas puedan subir. claro. Entonces, todo el mundo de todos los tamaños y de todos los pesos y de todas las edades, porque si no puedes subir más arriba, estás abajo haciendo piña, ayudando a los demás. Y yo creo que pues el significado es muy, muy importante y sobre Ujú, todo en estos días, ¿no? Que a veces hablamos del individualismo y demás, es todo lo contrario. La unión hace la fuerza y todas las personas somos necesarias. Creo que es muy importante, es una lección para sí, aprender todos los días. qué bonito. No Sí. conocía la filosofía. Ujú, Muy bien. Oye, una pregunta, María. A lo mejor lo dices después. Y ujú, los estudiantes que lleváis, ellos aprenden lo que es un castell y todo, pero a ellos ujú. también les enseñan cómo hacer un castell. ¿Participan en uno o no? Sí, ellos también participan Ajá. porque primero llegamos y nos explica, hay un vídeo muy bonito en el que nos explican cómo funciona, tienen muchos años de historia
Y entonces pues nos explican, vemos imágenes de los castells más grandes que han hecho. Y luego hay una parte que como en inglés es workshop, ¿no? Un taller. Ujú. Entonces, después de explicarnos, pues nuestros grupos hacen las torres humanas, Qué bonito. simples, bajitas, ¿no? Sí. Y entonces, depende del día, si es fin de semana, pues hay niños y niñas y personas de otras edades también del grupo, de la colla, y participan. Pero a veces solamente estamos, pues, nuestras estudiantes y alguien de ellos que explica, ¿no? Y que controla y ya Ujú. está. Entonces, bueno, pero sí, sí, ya tenemos castells solo de estudiantes de mi centro, ya de 3 pisos, ¿eh? O sea, ya importante. Sube el primer piso, uno y otro. O sea, y luego ya para terminar todo el viaje, Ujú. nos vamos a comer la calçotada, los calçots, bueno, esto es se puede comer en primavera, porque los Ujú. calçots son unas cebollas finas, cebollas tiernas, Ujú. alargadas, Sí. similares a los puerros, pero un poquito más finitas. Ujú. Y entonces hay un menú que consiste primero en calçots. Los calçots son estas cebollas que se hacen al fuego, a leña, Ujú. pero se tiene que quemar la parte exterior, se Sí. quema completamente Ujú. para que la parte interior esté blanda. Ok. Entonces, luego te tienes que poner un babero, como los bebés, las bebés, Sí. ¿no? Porque si no, te manchas. Entonces, tienes que coger los calçots, pelar la parte exterior, mojarlo en una salsa que se llama salsa romesco, que tiene pimiento rojo, tomate, avellanas, aceite de oliva virgen extra, por supuesto, Ujú. tomate ya lo he dicho, ajo, aceite de oliva y bueno, pimentón. Ujú. Sí, sí, Y sí. entonces coges lo mojas y te lo comes así, todo, y ya está. Entonces, eso puedes repetir calçots todos los que quieran. Además, es muy interesante que los sirven en una teja. ¿Sabes qué es una teja? Lo que va en el Explícanos. techo, en el tejado, ¿sí? Que Sí. es tradicionalmente es como de barro y Ujú. entonces tiene una forma acanalada y es lo que se utiliza para poner en la parte exterior de los tejados. Ujú. Y entonces las sirven ahí. En lugar de servirlos en un plato, los Ya. sirven en una teja. Es la manera tradicional. En algunos restaurantes los Ujú. sirven en platos, pero Ah, lo tradicional es la teja. vale, muy bien. Y esto es como barra libre. Normalmente en algunos restaurantes hay límite. Te ponen, no sé, 20 calçots o los que sean. Pero lo tradicional es que haya barra libre. Es decir, que tú puedes repetir, repetir todas las veces que quieras. Lo que pasa es que no conviene llenarse mucho con los calçots, con estas cebollas, Ujú. porque después, como segundo plato, hay carne, eh, una parrillada de carne, ¿no? Como carne al grill Ujú. y ahí pues normalmente hay una combinación de diferentes tipos de carne, pollo, cordero, puede ser cerdo Ujú. y butifarras. Normalmente el cerdo suelen ser butifarras, que son como estas salchichas gordas. Sí. Y también viene acompañado normalmente de patatas hechas a la brasa, patatas asadas, Ok. y a veces también viene normalmente con alubias blancas, con ajo y perejil, así como más o menos como fritas, que aquí se llaman secas. Secas. Y secas. Ujú. Ok. Y entonces, pues viene todo esto. A veces puede venir algo de, pues a lo mejor pimientos asados, que es como una especie de escalivada que se llama aquí. Ujú. Y sobre todo la carne siempre acompañada de salsa alioli. Alioli, que es
como una especie de mayonesa, pero con ajo. Ujú. Literalmente, o sea, la traducción es hay ajo y oli, aceite. Aceite. Sí, Sí, sí. y después, cuando ya terminas, bueno, se me olvida, todo esto acompañado de vino servido en un porrón. Es una especie de botella rara que tiene una parte muy fina y una parte muy fina, que es por donde se bebe, luego la forma como si fuera un jarrón y el cuello, que es un poquito más ancho. Sí. Entonces se pone el vino por la parte ancha y tú tienes que girar el porrón y bebes por la parte fina. Así. Eso es Así. la manera, sí. Tienes que hacer puntería, ¿eh? Porque suerte que llevamos puesto el babero, porque no es Sí. fácil, ¿eh? Haces así y es la manera tradicional que bebía la gente en el campo. El vino también, como el agua, por ejemplo, en los botijos, ¿no? Porque compartían todos y Claro. todas, y entonces, pues eso. Y bebes el vino en el porrón. Bueno, si no quieres el porrón, pones en la copa y En tampoco una, pasa nada. en una copa normal también Sí, puedes beber vino así. Ok, también, claro. genial. Y entonces ya para terminar, lo típico es el postre tradicional o uno de los postres tradicionales, que es la crema catalana. La Ujú, crema catalana es similar a las natillas, ujú, pero tiene encima una capa de azúcar que también se quema y ujú. queda como si fuera cristal. Entonces se tiene que machacar con la cuchara y te comes la especie de natilla. Y Sí. luego ya, si cafés o lo que sea. Oye, María, ¿y después te puedes mover? Después de comer tanto, ¿puede uno moverse? Bueno, lo mejor es dormir una siesta, Sí, porque todo es muy, muy pesado, todo. O es muy sea, el pesado. estómago al final es como, sí, no es de dieta. Oye, otra pregunta. ¿A tus Ujú. estudiantes americanos les gusta este tipo de tradición de comida? ¿Lo disfrutan? Sí, yo creo que les gusta, yo creo que lo disfrutan. La Ujú, parte del vino les gusta mucho. sí, Y también los calçots también les suelen gustar a todos y a todas. ujú, Y porque es una cosa, además que ellos, en general, ellas no van a ir a comer una calçotada. No es tampoco barata. No es una comida rápida y tampoco es una comida barata. No ya. es muy, muy caro si piensas en toda la comida que tienen, que te Ujú, dan, ujú, pero pues puede costar, depende del lugar, a lo ya. mejor 30, 40, 50 euros, Ujú, depende de todo lo que te sirvan. claro. Entonces, normalmente andan esos precios. Y yo sé que mis estudiantes, la mayoría, por lo menos, no van a gastarse tanto dinero en No, una comida que es tradicional y bueno, mm, no sé, yo creo que es una experiencia que les gusta por eso, porque bueno, además todo el viaje son actividades que ellos por su cuenta no van a hacer. claro. Si no van con la escuela a Tarragona, por ejemplo, pues no es un destino turístico, no es un destino popular como puede ser a lo mejor Madrid o a lo mejor Sevilla, ¿no? Otras ciudades que son Ujú, más conocidas. claro. Esta vez éramos muchos grupos y algún grupo tuvo que ir a dormir a Reus. Reus es una ciudad importante bueno, hay un aeropuerto allí, Ujú. pero además es conocida porque es la ciudad donde nació Antonio Gaudí. ¿Sabes quién es Ah, Antonio Gaudí? Un sí, arquitecto muy, muy famoso en Barcelona porque construyó muchos de los monumentos y de los edificios más modernistas más importantes. La claro. Sagrada Familia, el Parque Güell, el Palau Güell, la Casa Batlló, ¿no? Sí. La Casa Milà, la Pedrera, etcétera. Entonces nació en Reus y es una ciudad Ah, chiquitita, pero es ujú, muy interesante porque tiene edificios modernistas
De Sí, ahí es originario el vermut. A lo mejor con el nombre de vermut no lo conoces, pero si yo digo martini, pues es sí, ese tipo de bebida. Y sí, entonces ahí es la cuna del vermut, que es una tradición también muy típica, nosotros decimos ir a tomar el aperitivo, sí, decimos vamos a hacer el vermut. Hacer el ok, vermut quiere decir que puedes ir a beber otras cosas, una cerveza o así, pero tradicionalmente es ir a beber vermut, que te ponen un vaso de vermut, ujú, acompañado de unas patatas fritas de estas de tipo bolsa y unas olivas o unas sí, aceitunas. Entonces eso es claro, muy, muy popular. Yo estuve la semana pasada con mis estudiantes y otras profesoras y yo fuimos a hacer el vermut y nos claro. pusieron un vaso grande de vermut y las patatas fritas y las olivas. Bueno, 3 euros pues, y medio. Está muy bien. Nos oye, costó. está muy bien. Yo no sabía que el vermut era originario de Reus, tampoco Ujú, sabía que Gaudí había nacido en Reus y ujú, nada, me parece muy interesante todo. ujú. ¿Eh? Bueno, María, pues muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ti, que vaya muy bien. Muchas gracias a todos y a todas por verme y por Gracias. escucharme, sobre todo. Y que sigáis aprendiendo español y que sigáis viendo los vídeos de Jimena, que son muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, y si van a Barcelona, Perfecto. Study Abroad, voy a dejar el enlace en la Sí, descripción. Hasta luego. de acuerdo. Gracias. Adiós. Bueno, pues eso fue todo. Gracias por estar aquí y ahora, si quieres, repite el video otra vez o en algún otro momento para volver a escuchar la historia, pero ahora sin subtítulos. Muy bien. Ah, y si quieres, descárgate 5 historias, las transcripciones de 5 historias con los 5 audios y 5 frases muy, muy comunes y muy útiles que se usan en el español de España, si vives en España, o en cualquier otro país, para que las practiques. El enlace está en la descripción